Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy tendremos una conversación bastante especial con Alan Ortiz. Él es politólogo por la Universidad Francisco Marroquín. Además es presidente de la Alianza para Centroamérica, fundador de Guate Activa y Ciudadanos de una Nueva Guatemala. Nos encontramos, de hecho, en el cierre del año 2024, un año marcado por desafíos significativos, tanto a nivel nacional como internacional. En Guatemala, el gobierno de Bernardo Arévalo ha enfrentado, de hecho, un primer año lleno de tensiones legales y políticas, mientras se prepara para su año 2025 decisivo para la ejecución de sus propuestas. En el escenario global, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el cambio de liderazgo en México, con Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta, y los conflictos internacionales, como por ejemplo la guerra de Ucrania contra Rusia, e inclusive lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Hoy exploraremos con Alan el pronóstico 2025, a ver qué nos depara, qué podemos esperar en términos políticos, económicos y sociales para Guatemala, pero también para la región, cómo influirán los cambios internacionales en nuestro país. Así que los invitamos a quedarse y Alan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Camilo, gracias al Instituto, es un placer estar acá con ustedes. Bueno Alan, como politólogo y bueno, por donde te desenvuelves, creo que hay que empezar por el principio, como decía inicialmente. En el contexto político guatemalteco ha sido bastante movido este último año. Sabemos que Bernardo Arévalo cierra su primer año marcado por tensiones legales, por tensiones políticas. Así que, ¿cómo evalúas el impacto de esas dificultades en su capacidad del gobierno para avanzar en una agenda que se supone él denominaba como justicia social o como democracia? Es decir, ¿qué desafíos ves para el 2025? Bueno, en términos generales, tal vez para evaluar y tener un contexto de punto de partida, tenemos que entender que el presidente Arévalo asume en medio de una serie de tensiones y turbulencias tanto políticas como legales, ¿no? Esto construye, creo yo, un escenario en el que la misma toma de posesión se encuentra en medio de una narrativa en donde se intenta colocar en medio de la conversación la disputa entre la posibilidad de perder la democracia guatemalteca. Dicho sea esto, pues esto no pasó. El presidente asumió, y si bien en el Congreso de la República hubo algunos enfrentamientos, pues también tenemos que reconocer que no son ajenos a otras tomas de posesión o a otras negociaciones políticas en el país. Sin embargo, creo que, y por qué me voy justamente a ese 14-15 de enero, creo que ahí podemos ver una primera muestra de lo que se fue desenvolviendo después en un patrón de comportamiento del oficialismo, y es, construyen una alianza bastante débil en términos de una agenda programática, es decir, no existe, digamos, un set de valores ideológico que una esta agenda programática, tampoco existe una agenda como tal o una serie de priorizaciones que lideren esta negociación política entre las distintas bancadas, sino más bien se hace una coalición que responde de manera reactiva a una emergencia en donde pareciera más bien que el oficialismo no quiere permitirle a una parte de los partidos que no están en gobierno poder competir dentro de la posibilidad de llegar a la junta directiva. Logran colocar una junta directiva liderada por Samuel Pérez, que es una de las caras más visibles dentro del legislativo, pero que esta coalición que es reactiva, que está pegada, digamos, de una manera bastante turbulenta y bastante coyuntural, no es capaz de sobrevivir 2 días. Y lo que sucede es que podemos ver cómo la oposición o las oposiciones construyen una alianza basada en consensos o intereses, que yo no puedo decir cuáles son, porque no estoy en esa conversación, pero sí puedo decir que es mucho más efectiva en términos de poder enfrentar la posibilidad de la toma de la junta directiva por parte de Samuel Pérez y el oficialismo. Entonces se construye una junta directiva en el Congreso de la República que es un poco gris. Operadores intermedios, ideológicamente bastante cerca del oficialismo,
pero no por eso parte del oficialismo. Y por supuesto, algunos otros puestos, cargos dentro de la misma junta directiva que son abiertamente contrarios al oficialismo. Pero lo que eso nos dice en un primer instinto político dentro de la conformación de la Junta Directiva del Congreso o del juego dentro de la Junta Directiva del Congreso es que la alta polarización en ese momento no permite siquiera la conversación dentro de los liderazgos de los partidos políticos que están compitiendo. Entonces lo que vamos a tener es una junta directiva conformada por operadores políticos intermedios capaces de generar puentes dentro de estas dos grandes facciones que mirábamos en enero. Siguiente punto, para el mes de más o menos junio, lo que encontramos, Camilo, es un Congreso que en lugar de solidificar estas dos grandes facciones, termina volviéndose cada vez más líquido, cada vez más coyuntural, cada vez más reactivo y cada vez más fragmentado, al punto que vemos cómo las mismas facciones dentro de los diferentes partidos políticos, tanto de oposición como del oficialismo, empiezan a quebrarse. Vemos dentro de la bancada de Semilla un momento, un liderazgo de Samuel Pérez encontrándose con liderazgos internos, por ejemplo, como el del mismo diputado Sanabria, o que compiten, por ejemplo, con otros diputados como Andrea, por ejemplo, dentro del mismo partido, el acceso al Ejecutivo, el acceso al presidente, eso fragmenta y dificulta la conversación política y la negociación. Pero luego también lo podemos ver en la UNE, ¿no? El intento de toma de asalto por una facción de la UNE que intenta secuestrar la marca, la política legal del partido y que entra en un enfrentamiento con Sandra Torres que pues trae factura. Pero ellos no son, eso no es la excepción, pareciera que esa es la regla. Lo vemos en Viva con Evelyn Moratalla y con Armando Castillo. Lo vemos también incluso dentro del mismo Vamos, ¿no? Un Alan Rodríguez cada vez más solo. Lo vemos dentro de Voz, que incluso hoy tú puedes reflexionar un momento y puedes ver a una Karina Paz que pareciera que va por sí misma versus el resto de la bancada, pero que la bancada también está dividida. Un partido azul, que justamente es el del presidente del Congreso, en donde está a punto de desaparecer. El presidente tiene que maniobrar al último momento para poder rescatarlo. Entonces, pasamos de la polarización de dos facciones, o al menos narrativamente dos facciones, a una hiperfragmentación política. Sí, de hecho, como lo presentas es bastante interesante porque hemos visto que a lo largo del año la política, los partidos, los actores políticos han tirado, ¿no?, para su lado, se ha fragmentado inclusive. Creo que es problemático decir, bueno, cuál es el modelo ideológico de cada uno de los partidos, porque cada uno muestra una bandera y también reivindican algunas posiciones que algunos otros no se sienten cómodos con ello. Hay quienes dirían también, relacionándolo con lo que decías del primer año de ejecución del nuevo presidente, de las nuevas presidencias, es para adaptarse, ¿no?, al contexto político, social, económico, y se supone que el próximo año, el segundo y tercer año de ejecución, debería ser un poco más, si bien asertivo. Por lo mismo, me pregunto ¿qué crees que debería hacer el gobierno de Arévalo para el 2025? ¿Qué debería priorizar, no sé, para abordar problemas que ellos mismos emplearon como bandera? Digamos, el tema de la corrupción, la desnutrición, las tensiones en el Congreso. ¿Qué tres cosas dirías, bueno, este gobierno, aún con sus dificultades legales como movimiento, deberían hacer para el 2025? Yo creo que mejorar la toma de decisión requiere de tres elementos. La calidad de inteligencia, es decir, la calidad de información y análisis de esa información para la toma de decisión. 2, el acceso a quienes representan los diferentes intereses, cuáles sean esos intereses. Y tercero, la capacidad de negociar y maniobrar dentro de esa toma de decisión, ¿no? Creo que el primer gran error es que tenemos serias dificultades para tomar decisiones en función de data o de inteligencia estratégica.
Y esto no pasa solamente en el sector público. Yo soy un fiel creyente que el sector privado enfrenta también este tipo de problema. Y eso no ha permitido entender, por ejemplo, o apartarnos de esta narrativa, ¿verdad? Bastante binaria en donde eres corrupto o no. Y entender que más bien el escenario político es hiperfragmentado y no es rojos contra cremas, sino es 158 diputados, cada uno intentando meter su gol para ellos mismos. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y negocie con quien pueda mientras le convenga. Y esas conveniencias cada vez duran menos. Entonces, pues creo que primero es un toque de realismo, mejorando la capacidad de inteligencia estratégica, reentendiendo cuál es esa realidad política a la que se enfrentan, Camilo. Y eso es un poco regresar a la realidad. Apartarse de la narrativa que ellos instalaron, esta narrativa maniqueísta en donde, ¿verdad? Somos los anticorrupción versus los corruptos. ¿Verdad? Esta visión binaria en donde ellos son los buenos y todos los demás somos malos. Porque no somos ellos. Sí. Entonces, creo que eso es lo primero que tienen que hacer. O sea, ¿cuáles son las primeras 3 prioridades? Primero, ¿verdad? Diría mi papá, poner los pies en la tierra. Segundo, dicho esto, es entender y reconectar con cuál es la oferta de soluciones políticas reales a las demandas reales de la gente. Creo que nadie está a favor de la corrupción. Yo no lo estoy. Ideológicamente estoy muy lejos de lo que piensas de mí. No voté por ese partido. ¿Verdad? Porque al final del día, cuando tú votas, es una expresión de representación. Sí. Entonces, yo no tengo problema con mi postura crítica o incluso contraria a las propuestas del gobierno. El problema es que en contra de qué puedo estar si yo mismo, desde, digamos, una postura en donde no comparto ese set ideológico o esa narrativa binaria que ellos establecieron, pues no veo un gran proyecto, ¿verdad? Un proyecto estrella que lidere una propuesta política concreta a problemas concretos. Te doy 3 ejemplos. Inflación. Las carreteras. Hubo un hoyo en que pasaron más de 6 meses en donde fueron incapaces ellos, como gobierno, de solucionarlo. La percepción de seguridad. ¿No? Y eso, por supuesto que la lucha contra la corrupción es importante. Todos estamos en contra de la corrupción. Pero eso se debe traducir en algún tipo de soluciones y en la mejora de calidad de vida de la gente. Alguien me preguntaba en la calle una vez, mire, ¿y yo cómo sé si un gobierno va bien o va mal? Y le digo, ¿usted cree que su vida mejoró? No, entonces va mal. Ahí está. Sí. Entonces, tú le tenés que solucionar algo a alguien. Y la percepción que a mí me da es que a mucha gente, porque ojo, la base política, ideológica de ellos es muy pequeña. Es urbana, es elitista, tiene una visión ideológica, digamos, progresista, ¿verdad? Más internacional. Es muy pequeña. Ellos, al final del día, llegan apalancados por una gran mayoría de personas que no estaban definidos dentro de su voto, pero que tenían la esperanza de tener carreteras, de encontrar más empleo, un país más seguro, y que hoy empiezan a sentirse defraudados. Dicho sea eso, yo creo que la gente ha sido muy benevolente. El votante ha sido muy benevolente con este gobierno. Ojo, no estoy defendiendo ni hablando bien de los últimos 3 gobiernos que hemos tenido. Pero estoy diciendo, a cualquiera de los 3 gobiernos anteriores ya les hubieran ido a poner una, bueno, no sé, desde demandas hasta cualquier otro tipo de manifestación pública. Hubiesen amenazado con esa quema de edificios. Lo que pasa es que los que amenazaban con quemar ahora están dentro del gobierno. Eso es algo que tenemos que aceptar, ¿no? Los manifestantes de antes están acá. Entonces creo que eso es importante. Entonces, encontrar, creo yo, una de esas prioridades y encontrar una de esas necesidades urgentes. Y lo tercero, creo que, y esto lo dijo un político guatemalteco, que me voy a reservar el nombre, pero me pareció muy importante, y es, tú puedes intentar quedar bien con cualquiera, pero el problema es que vas a quedar mal contigo. Y para quedar bien contigo, tú tienes que saber quién sos y qué quieres. Creo que hay un serio problema de identidad.
Y creo que tienen que definirse como proyecto político. Indiferentemente de los problemas y los riesgos legales que tienen. Vos no podés salir diciendo hoy que sos un poco más de izquierda y hoy que sos un poco más de derecha y no tener este tipo de identidad, ¿no? Es decir, todos fuimos niños y todos jugamos a ser Superman y el otro día a ser Spider-Man. Y eso está bien porque eras un niño. Pero a ver, después de cierta edad y estás liderando un país, no te puedes dar el lujo. ¿Por qué? Porque si tu bandera es la transparencia, la lucha contra la corrupción, tú mismo tienes que ser transparente, y una forma de ser transparente y que la gente te pueda medir es demostrando, identificándote sin miedo dentro de un espectro ideológico que no tiene nada de malo. Sí, aunque las repercusiones sean complejas, por lo menos hay un poco más de coherencia, ¿no? Entre lo que se dijo. Consistencia. Exacto. Entonces, 3 cosas. 1, pies en la tierra. 2, al menos un programa de soluciones concretas a un grupo de gente, porque creo que rápidamente están perdiendo apoyo popular y eso va a tener consecuencias serias para ellos, que dentro de un contexto legal complicado va a jugar todas las cartas en su contra. Y tercero, definición y congruencia. Interesante, porque creo que de los diferentes ejemplos que presentas y no, los escenarios que ya están activos en Guatemala, pues para el 2025 podríamos hacer un capítulo por cada uno de ellos, ¿no? Y aún así nos quedaríamos cortos. Pero hay otro escenario, hay otro tema que en la región, en Guatemala, pero que bueno, es decir, que así en el mundo genera mucha expectativa, es la vuelta, ¿no?, de Donald Trump a la Casa Blanca, a la presidencia de los Estados Unidos, que no es menor, no es poco, y digamos, Guatemala no puede ser indistinto, no puede desconocer a este gobierno, uno de los países con los que económicamente tiene mucha más dependencia, aparte de temas migratorios. Entonces, no solo, digamos, la elección de Donald Trump, sino además también la elección de Claudia Sheinbaum en México, que genera mucha expectativa, ya está ejerciendo su cargo como primera presidenta. Entonces, ¿qué implicaciones ves que tiene para Guatemala en términos de relaciones comerciales, migración, no sé, cooperación regional, a 2 modelos políticos completamente antagónicos, ambos países supremamente significativos para Guatemala, en términos económicos, como políticos, como regionales, vaya? Entonces, ¿cómo ves ese panorama 2025? Mira, yo creo que hay un gran hilo conductor de una agenda política internacional a nivel local, hablando de Estados Unidos, México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y es justamente el tema de las exportaciones e importaciones, remesas, narcotráfico, inmigración. Entonces, bajo esta lógica, hay esfuerzos por construir agendas que de alguna manera limiten. Hace mucho tiempo, Camilo, nosotros decíamos que Guatemala era un país de trasiego de drogas. Hoy existe inteligencia que asegura que se está produciendo o que se está empezando a producir, digamos, fentanilo en la frontera con México. Y que estos materiales pues no vienen de Occidente, y que entran a través de aliados ideológicos por Honduras, por Nicaragua, por otros tipos de espacios. También se dice que antes se le pagaba a alguien una cantidad de dólares por pasar cierta cantidad de droga de un trasiego a otro, ¿no? Ahora parece más bien que se le paga con droga, convirtiéndolo en consumidor, sí, pues, o un narcomenudeo. Sí, sí. Entonces pareciera que esta narrativa de que somos un país de trasiego es cada vez más insuficiente. Y esto genera, creo yo, una nueva incertidumbre sobre qué políticas pueden adoptar estos gobiernos, ¿no? En ese caso, Donald Trump, pues, su promesa de campaña en su primera elección era: construyamos un muro y limitemos el paso de migrantes. Por supuesto, la migración es un tema, pero también es una respuesta de seguridad al narcotráfico. Claro. ¿No? ¿Y qué hace México? ¿No? Bueno, nosotros vamos a tener una política de
lucha contra el narcotráfico, pero que veamos lo que hace AMLO. De alguna manera, y eso es un secreto dicho a voces, pues se generan o se construyen alianzas, o se hacen las paces, ¿no? Se hacen caminos seguros para convivir con el narcotráfico. ¿Qué es el resultado de esto, Camilo? Que el problema se va empujando. ¿A quién le llega este problema ahora, no? A los países centroamericanos. ¿Cuál es nuestra capacidad para responder a estos retos? ¿No? ¿Y cuáles son los mecanismos que tienen estos países para hacernos cooperar con la agenda de ellos? Así es. Pues los mecanismos que tienen es migración, remesas. ¿No? Entonces, bajo esta lógica, no es extraño que la política internacional castigue al migrante, claro, o las remesas como consecuencia de nuestra, digamos, incapacidad o de la incapacidad del gobierno por detener o regular el trasiego de drogas. Sí, unas malas políticas, poca ejecución. Esto es así, ¿verdad? Es un poco duro hablarlo. Pero es la realidad. Pero es la realidad. Podemos pasar horas hablando de, bueno, ganó porque es un triunfo conservador y republicano versus un socialismo en México. Y por supuesto que algo de eso hay. Pero en términos de política internacional, es una cuestión de incentivos, castigos y premios a quienes logran cumplir con ciertos estándares y ciertas limitaciones. Sí, pues. Entonces, ¿nos van a castigar? ¿Qué harías vos con tu hijo? Es hijo, ¿cierto? Hijo, sí. ¿Qué harías vos con tu hijo si no cumple con las notas? ¿No? Pues algún tipo de incentivo tenemos que encontrar. ¿Premio o castigo? Es lo mismo. Si nosotros no cumplimos con esos mínimos, en términos de regular, reducir o más bien eliminar ese trasiego, no lo vamos a hacer. Hace unos días estábamos hablando de una incautación de cocaína. Sí. En la cual no sabemos si era para nosotros o no era nuestra o no era para nosotros. En cajas de bananos. Sí. Y justamente estamos viendo también enfrentamientos dentro de distintos cárteles. Es decir, lo que estamos viendo es que, a ver, el narcotráfico, como cualquier emprendimiento, encuentra formas de emprender. Sí. Y está buscando nuevos mercados y mano de obra más barata. Es una lógica de mercado. Sí. Entonces, obviamente, bajo esa lógica, el gobierno estadounidense genera 2 o 3 políticas en donde dice, bueno, entonces que compita el mercado formal, mejoremos las condiciones de desarrollo, las condiciones de vida de la gente, así el incentivo para meterse en el narcotráfico, colaborar con el narcotráfico, disminuyen y entonces podemos combatir de una manera, digamos, más sostenible este gran problema que tenemos, ¿no? Este es el gran problema. Que por lo menos ahí, digamos, en esa lectura habría, ¿no?, la intención de generar algunas políticas que sean reactivas y que de alguna forma desincentiven, ¿no?, el narcomenudeo. Y que mejoren la vida de la gente, ¿no? Exactamente. Sí, al final lo que buscas. Y quiero instalar programas de educación, quiero instalar clústeres de desarrollo, quiero instalar tecnología. Pero ¿qué sucede localmente, Camilo? No, hay un proyecto ideológico, una burocracia ideológica que toma por asalto estos programas de desarrollo y en lugar de incentivar y construir puentes, alianzas público-privadas, ¿no?, de encontrar maneras de empoderar a la gente, de construir estos ecosistemas de desarrollo, lo utilizan como construcción de una base política de corte ideológico que desvirtúa completamente el fin de esto. Sí, pues. O sea, lo hemos visto en Estados Unidos como muchos de estos programas han sido puestos en entredicho porque justamente tienen como finalidad construir estas condiciones de desarrollo para el país, pero que han sido utilizados para promover ciertas ideologías y ciertos principios que hoy apalancan a ciertos políticos que están tomando las decisiones y que han decidido no convivir,
ni combatir, sino sobrevivir al narcotráfico. Sí, pues. Y esto tenerlo ahí nos como trajo a este gran problema. Y en ese sentido, yo creo que hay una pregunta que es Entonces, solo aquí, obligatoria. rapidito. Sí. Solo quiero terminar esta idea porque creo que esto es importante. Porque entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno de Donald Trump en función de estos programas políticos o estas políticas internacionales que le cuesta no millones, ni cientos, miles de millones de dólares al contribuyente estadounidense? Es decir, hay alguien que trabaja de mesero en Estados Unidos, que paga sus impuestos, que se deja de comprar algo a sí mismo para colaborar al gran proyecto de nación. Ese dinero llega a Guatemala con el fin de establecer clústeres de desarrollo para combatir de manera paulativa y general y de mediano plazo el narcotráfico o condiciones de narcomenudeo, como decís. No, pero se usaron para promover cierta ideología, para promover cierto partido político, para mantener ciertas burocracias políticas. Pues la actitud va a ser recortar esos fondos. Claro. Entonces, esto no es nuevo, pero tampoco, o sea, por supuesto que hay una versión ideológica, pero también hay una visión pragmática basada en resultados. Tampoco es antojadizo, pero demuestra también el fracaso del modelo, de la implementación, y creo yo, la ausencia de una estrategia de establecimiento a mediano y largo plazo que involucre actores locales, privados y públicos locales. Con esto último que mencionas, y va supremamente bien con la siguiente pregunta que te quiero plantear, y es que, digamos, haciéndose presentes estos modelos ideológicos, esta adaptación de banderas o de movimientos que nos eran ajenos a nosotros aquí en Guatemala, que provenían de los Estados Unidos, de Europa, y que ahora se hacen presentes aquí. Eso, aunado, por ejemplo, con las dificultades de carreteras, con la movilización social, con las problemáticas económicas que se presentan, el sentir de la población, por lo menos guatemalteca, es que las democracias vienen fragmentándose, vienen posiblemente a erosionarse, y los ejemplos más cercanos que tenemos son una Venezuela, ¿no? Una Nicaragua, una Cuba, y se compara, digamos, con México, en donde hay se continúa con el gobierno de AMLO, con Claudia. Entonces hay temor, ¿no?, entre la ciudadanía, pensando que vamos a homologar este modelo de gobierno, y que por tanto las democracias están viviendo desafíos de problemáticas de pleno siglo XXI. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué podríamos aprender, ¿no?, de estos países que han visto su democracia erosionar, que han visto sus instituciones, tomadas, y que por lo mismo no hay pesos y contrapesos, no hay alternabilidad en el poder, no hay fiscalización de las actividades de los partidos como de los agentes públicos, etcétera? Es decir, es una democracia tal vez de nombre, de imagen. No sé si aquí ya llegamos a eso, vamos a eso, o ya veníamos de eso, por también decirlo. ¿Cómo lees esa crítica, o más bien esa preocupación por la democracia en Guatemala? Bueno, creo que es válida, ¿no? Pero también creo que es muy aspiracional. Es decir, la democracia es un experimento de nuestro modelo político bastante joven aún, Camilo. O sea, a los guatemaltecos se nos olvida lo joven que es nuestra democracia. Ojo, no estoy excusando por eso los errores que cometemos. Sí. Pero es que no hay democracias sin demócratas, dicen los suecos liberales. Gente que viva esos valores democráticos. Sí. Y esos valores democráticos en Occidente pues, son liberales, son profundamente liberales. Pero a la democracia le pasa lo mismo que las ideologías. Las ideologías nos importa a un grupo de gente que nos importa. Pero, y yo me incluyo, ¿cuán capaces hemos sido de dar estas soluciones o proyectar estas soluciones y luego de reclamar esas soluciones con la población? No. Por supuesto que la discusión académico-intelectual es importante, pero al final del día, ¿de qué me sirve a mí tener la vacuna contra cualquier enfermedad
sino la comparto con los demás, ¿no? Ujú. Ahí creo yo que hay un quehacer moral, desde la democracia y desde el liberalismo. Porque si es un llamado de servicio, digamos, ¿no? Por supuesto, completamente, o sea, no te pueden obligar, es una cosa que te tiene que nacer, tú lo tienes que dar, pero también de servicio y trabajo. Y eso creo yo, Camilo, y esto me trae a mí una reflexión un poco más profunda. Voy a intentar no ponerme muy filosófico, pero yo sí creo que tenemos un país que está enfrentando o que está viendo las consecuencias de una crisis de identidad profunda. Interesante. ¿Qué es ser un guatemalteco? ¿No? Y luego de eso, ¿qué es ser un guatemalteco liberal? Yo trabajo con organizaciones internacionales de corte liberal y yo cada vez que voy a uno de los foros de ellos le digo, a ver, creo que nosotros como guatemaltecos estamos trabajando una propuesta liberal guatemalteca. ¿Qué significa ser un liberal guatemalteco? Pues no es lo mismo el liberalismo alemán ni sueco. Tampoco el liberalismo estadounidense, ni el clásico ni el progresista. Es otra cosa. Pero para construir esta propuesta, esta visión ambiciosa de país, esta visión de desarrollo, esta visión de democracia que responda a nuestras expectativas. Ojo, que luego y no va a ser esta democracia griega que hemos romantizado o que nos imaginamos y que nunca existió, ni esta democracia estadounidense, ni esta democracia europea. Luego es otra cosa. Y creo que para poder atrevernos a construir esa otra cosa, es como inventar un paso de baile. Para tú aprender, para atreverte a construir este nuevo paso de baile, tienes primero que atreverte a pararte y bailar. Entonces, ese es un reto, creo yo, esa visión democrática es un reto heredado entre generaciones de guatemaltecos como consecuencia de una seria crisis de identidad guatemalteca. Y probablemente no debería decir esto, pero lo voy a decir porque es lo que creo. Las personas en las situaciones más vulnerables aspiran con ser mexicanos porque el político mexicano hoy está regalando todo en términos políticos, o irse a vivir a El Salvador porque le han prometido que vale la pena sacrificar ciertas libertades por la seguridad, porque ahí no los van a asaltar. Y esto te dice mucho de las condiciones en las que viven los más vulnerables. No hay oportunidades, ni hay seguridad. En donde las clases medias son tan pequeñas, pero hay una aspiración grande por un modelo de estadounidense de vida. Y se nos olvida, entramos en una narrativa donde se nos olvida que en Guatemala hay mercados, hay hambre, que en Guatemala ningún edificio en este país tiene acceso a agua potable 24/7. Y en donde muchas veces las élites establecidas, pues justamente han reclamado o han preferido reclamar una identidad europea a una local guatemalteca. Entonces, no hay Guatemala sin guatemaltecos. No hay democracia sin demócratas. No hay democracia guatemaltecos sin guatemaltecos demócratas. Y no hay democracia liberal guatemalteca sin liberales guatemaltecos democráticos. Y ese es un reto que se construye de atrás para adelante. Eso tiene que ver con una cuestión de identidad, tiene que ver con una cuestión de familia, de valores, y en función de eso poder construir estas prioridades que hoy traen estas consecuencias, Camilo. Un país, un Congreso de la República sin prioridades de país, sin prioridades de gobierno, soluciones, desconectado de la población que votó por ellos, una crisis de representatividad importante, hiperfragmentación política, un liderazgo en el Ejecutivo que todo el mundo empieza a cuestionar si va a ser capaz de terminar o no su mandato. Y esto es preocupante en términos de democracia. Entonces, tenemos que ver hacia atrás. El otro día, justo estuve en una conversación acá en el instituto y decía la conferencista de una manera muy interesante, en la individualidad puedes encontrar esta riqueza. Pero entonces tal vez lo que nos toca es empezar justamente desde esa identidad personal y desde proyectar una ambición de país. Yo creo que has identificado, digamos, elementos no solo claves para cómo se va a presentar esa política, ese escenario político del 2025,
con las condiciones que ya presentaste de Estados Unidos, de México, inclusive El Salvador, que lo decías. Y me parece que podríamos casi que dedicarle un programa entero a cada uno de esos elementos que identificas, pero Alan, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, ha sido realmente interesante y abres un panorama por lo menos de necesaria discusión, ¿no? De identificar como esas, no solo de identificar esos elementos, sino además generar una propuesta que sea afín a las condiciones democráticas de Guatemala, con sus elementos de oportunidad, y que, bueno, pues vamos a ver ese panorama cómo se enfrenta. Así que, Alan, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Gracias, Camilo. Y te esperamos en un siguiente programa. Y a los demás, a los que nos escuchan, agradecer por estar aquí. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestra página, y a seguir consultando todo nuestro contenido. Gracias.